un rey cuyo reino es eterno, es para siempre. Su reino no tendrá fin. Y su reino es sobre todas las autoridades que hay en nuestro mundo. Y bueno, estamos caminando rumbo a la Navidad. Ya tienen su cena, ya saben qué van a guisar. ¿No? ¿No saben todavía? Bueno, tienen la oportunidad esta semana para decidir qué van a dar de cenar. Y por favor, en mi teléfono me pueden dar un mensaje para que me guarden mi porción. No es cierto, es broma. Bueno, estamos caminando rumbo a la Navidad y estamos queriendo preparar nuestro corazón, pero también estamos queriendo reflexionar cómo debería impactar la Navidad nuestra vida. El domingo pasado hablamos de que un ángel le dijo a los pastores: os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto debería ser una noticia de gran gozo para el pueblo. Y la semana pasada, ¿se acuerdan? Hablábamos, bueno, ¿tú qué estás viviendo en la Navidad? ¿Estás viviendo la algarabía, el ruido, la fiesta? ¿O estás viviendo el gran gozo? El gozo que es una experiencia personal, sin necesidad de música, sin necesidad de ruido, pero es una experiencia donde nos conectamos de una manera íntima con nuestro Padre Celestial. Y el otro tema de hoy es vivir en guerra o vivir en paz. Van a decir ustedes qué nombres tan raros escogí. La semana pasada era ¿qué vivimos en la Navidad? ¿Vives en la algarabía, en el ruido, o vives en el gran gozo de Dios? Y ahora el tema es en Navidad. ¿Tú te preparas para vivir en paz? ¿O pasan Navidades y tú sigues viviendo en guerra? Déjenme mostrar las siguientes imágenes que espero sirvan para los propósitos que quiero compartir con ustedes. Puse en internet guerras en el mundo. Donde hay más guerras es en el continente africano, el continente asiático. Y bueno, escogí solamente algunas. Está Camerún, está Etiopía y obviamente está Palestina. Pero dije, bueno, seguramente también en América Latina, pues sí, obviamente está el caso de Venezuela. Son fotos al año 2021. Y está el caso de Colombia. Y uno diría, pues qué bueno que la guerra está allá afuera, qué bueno que en México no hay guerra. Pero bueno, también encontré unas, por ejemplo, el festejo del Día Internacional de la Mujer en marzo de este año, y seguramente ustedes se enteraron el escándalo que sucedió en la Ciudad de México, y esa es solamente una de tantas fotos que hay en las redes sobre ese evento. Otro más acaba de suceder el 2 de octubre de este año, en la celebración del famoso México 68, y bueno, hubo un encontronazo entre los que festejaban, celebraban el día contra las autoridades. Pero pues Acapulco no está lejos. Yo no estaba enterado, pero buscando en las noticias me enteré que hubo una quema de locales en la central de abastos apenas en octubre. Y obviamente la nota periodística decía pues que no se trataba de un accidente de un cortocircuito de electricidad. Seguramente fue algo hecho por personas que se dedican a los malos negocios y bueno, provocaron este daño en la ciudad. Y otra más, que esa fue un poco más conocida, la famosa quema de urbanos apenas en este mes de octubre. El asunto es que el mundo está en guerra, está en caos, y ahora voy a empezar a pisar callos. Perdónenme, discúlpenme, no es nada personal, pero tenemos que decirlo. La guerra en los matrimonios. Pensaba yo decir, levante su mano, pero no va a ser muy evidente, ¿verdad? Más bien vamos a asumir que todos en algún momento de nuestra vida tenemos guerra en el matrimonio. Y todos peleamos. Hombres contra hombres, mujeres contra mujeres, niños contra niños. Este mundo es un caos. Por eso el tema es vivir en la guerra o vivir en la paz. Y yo quisiera que para empezar cada uno se contestara en lo profundo de su corazón y miren en su vida, miren hacia adentro, cómo están viviendo en este diciembre 2021. ¿Están teniendo pleitos, discusiones, alegatas, guerra contra otras personas? Porque cuando andamos de malas hasta con el policía de tránsito nos queremos desquitar, ¿verdad? Y bueno, ese es el tema de hoy. La pregunta es, bueno, ¿y quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa de tantos pleitos y de tantas diferencias y de tantas discusiones? Y yo sé, conozco a mis amigos, a mis hermanos
que me van a decir, bueno, yo no, o sea, sí, yo he caído en guerra, en discusión, pero no es mi culpa. No, es que las demás personas, esto es algo normal. Todos nos disculpamos cuando estamos en medio de una situación así. Sea nuestra culpa o no sea nuestra culpa, todos en algún momento vamos a vivir momentos en medio de los pleitos y las discusiones. A veces peleamos a gritos, con amenazas, y otras veces peleamos en silencio. ¿Han oído ustedes de la Guerra Fría? ¿De la ley del hielo? ¿Sí? Es así, les voy a preguntar, levanten su mano, ¿quién ha aplicado alguna vez en su vida la ley del hielo? Yo lo he hecho para que no se sientan mal. También es una forma de guerra. Y bueno, no es el tema, pero solamente no quiero dejar la pregunta abierta. ¿Saben ustedes por qué hay guerra, por qué hay pleito entre nosotros? También nuestros amigos y hermanos que están conectados a través de las redes, también ellos viven las guerras y los pleitos. Bueno, solamente quiero compartir con ustedes dos textos. Uno está en Santiago 4, 1 y 12, que ya lo hemos oído en otras ocasiones, pero lo vamos a leer hoy. Y dice así, está en su pantalla. ¿Saben por qué hay guerras y pleitos entre ustedes? Pues porque no saben dominar su egoísmo y su maldad. Son tan envidiosos que quisieran tenerlo todo. Y cuando no lo pueden conseguir, son capaces hasta de pelear, matar y promover la guerra. Pero ni así pueden conseguir lo que quieren. Es una respuesta del apóstol Santiago hace poco más de 2000 años. Y si a él le preguntáramos, oye apóstol Santiago, ¿y por qué hoy día nosotros peleamos? ¿Por qué acabamos discutiendo? ¿Por qué traemos pleito contra otras personas? Y él diría, bueno, pues por el egoísmo, por la envidia y por la maldad que hay en nuestro corazón. Siempre peleamos. Si no tenemos, queremos tener. Y si lo tenemos, no lo queremos perder. Peleamos lo que sentimos que es nuestro derecho. Y bueno, si tenemos un gran problema, es un problema que llevamos en lo profundo de nuestro corazón. Un texto más, ese es el apóstol Pablo en Gálatas 5, 19 al 21. Solamente voy a mencionar una parte del texto, pero dice así, dice a Pablo, está muy claro que las cosas que hace nuestra naturaleza carnal son odio, discordia, celos, iras, rivalidades, peleas, divisiones, envidias, borracheras, parrandas y otras cosas parecidas. No son pedradas. Yo no sé nada de ustedes, nadie me ha platicado nada, solamente estoy leyendo lo que dice el apóstol Pablo. Pero si somos sabios, deberíamos al leer la Biblia, traer nuestro marcador y allí en nuestra Biblia ponerle una marquita donde nos pisó el callo, ¿verdad? Porque de alguna manera todos hemos vivido un momento de odio, un momento de discordia, y todo esto provoca los celos, los pleitos entre nosotros. Y bueno, ya estamos a pocos días de la Navidad 2021. Y la pregunta es para ustedes, amigos y hermanos, ¿cómo encuadra el festejo de la Navidad en todo este mar de gritos, de peleas, de divisiones, de discordias con los que vivimos todos los días? ¿Cómo encuadramos? ¿Qué tiene que ver la Navidad con esta forma de vivir que tenemos? ¿Cuántas Navidades han pasado y nosotros seguimos en la guerra, en la discordia, en los pleitos? Y vamos a ver hoy en el texto bíblico cómo el hecho de que Jesús haya venido a nacer es una forma de acallar, de calmar esos deseos de estar peleando con los demás. Vamos a ver cómo el nacimiento del Señor Jesús debería impactar nuestra vida de tal forma que dejemos de vivir en guerra y empecemos a vivir en paz. Acompáñenme en una oración. Padre, gracias por la Navidad, porque es un momento de poder recordar el nacimiento del Señor Jesús. Pero esto tiene el gran impacto a nuestra vida y seguramente no lo hemos comprendido muy bien. Así que te rogamos que usando las palabras del ángel declaradas a los pastores, podamos comprender ahora nosotros cómo tu palabra tiene que impactar nuestra vida, cómo la venida de Jesús debería de impactarnos en nuestra forma de vivir. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, les decía, el domingo pasado hablamos un poquito del gozo y la algarabía y decíamos que para el pueblo judío, pues para ellos debió haber sido una noticia de gran gozo, porque decíamos rápidamente,
El pueblo judío, cuando Jesús nació, más o menos tenía unos 600 años que su nación había sido destruida por el rey de Babilonia y habían sido dispersados, había sido destruido el templo de Jerusalén. Y esto, obviamente, en la moral de los judíos se había acabado su nación. Ahora eran un pequeño pueblo bajo el imperio babilonio, después de los asirios. Y bueno, decíamos en la Biblia, del último de los profetas hasta el primer libro del Nuevo Testamento, Malaquías hasta Mateo, hay un periodo de 450 años de silencio. No hay nada en ese tiempo. No hubo profeta, no hubo rey, no hubo palabra de Dios. Así que cuando llega el Señor Jesucristo, el pueblo se siente totalmente abandonado por Dios. Se siente olvidado de Dios. Ellos vivían bajo el imperio de los romanos. Y los romanos ha sido una de las naciones que se les han considerado de las más violentas. De hecho, ellos inventaron lo de la crucifixión. Imagínense qué manera de castigar a la gente, con mucho dolor. Y bueno, los judíos padecían bajo el imperio de los romanos. Y todo esto hacía que para los judíos el hecho de recibir una noticia como la que les estaba dando el ángel era algo maravilloso. Decíamos el domingo pasado, la promesa del nacimiento de Jesús era porque vendría un redentor, alguien a rescatarlos, a salvarlos. Ellos se sentían olvidados de Dios y vendría alguien que les acercaría a Dios, que les permitiría tener una comunión con Dios, sentirse amados por Dios. La otra es que vendría ese niño, sería rey. Si algo anhelaba el pueblo israelita, el pueblo judío, era tener un rey. Anteriormente, muchos años antes, le pidieron a Dios un rey y Dios les dio al rey a Saúl. Luego vino el rey David y bueno, vino un montón de reyes. Y dice la escritura que muchos de esos reyes, la gran mayoría, no hicieron las cosas como Dios quería que las hicieran. Pero ahora venía un rey que venía a hacer las cosas distintas y venía a gobernarles con justicia y con verdad. Y la última parte, y muy interesante, es que había una promesa de que vendría este niño, y este niño llevaba por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Una nación que se sentía hundida en el hoyo más profundo, olvidada de Dios, de repente recibe la noticia que Dios mismo se encarna y ahora ya no les va a mandar un profeta, ya no les va a mandar un rey como los de antes, ahora es Dios mismo con su pueblo. Qué noticia tan hermosa. Así que ahora nosotros vamos a revisar el texto bíblico. Si me permiten, yo me quedé prendido del pasaje de la semana pasada. Yo quisiera que leyéramos versículos del 8 al 15 y vamos a resaltar después una pequeña parte de donde tendremos la prédica de esta hora. Lean conmigo por favor en su pantalla. Dice así: cerca de Belén había unos pastores que pasaban la noche en el campo cuidando sus ovejas. De pronto se les apareció un ángel del Señor y la gloria del Señor brilló alrededor de ellos y tuvieron mucho miedo. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo, porque les traigo una buena noticia que será motivo de gran alegría para todos. Hoy les ha nacido en el pueblo de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Como señal encontrarán ustedes al niño envuelto en pañales y acostado en un establo. En aquel momento aparecieron junto al ángel muchos otros ángeles del cielo que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra entre los hombres que gozan de su favor. Cuando los ángeles se volvieron al cielo, los pastores comenzaron a decirse unos a otros: vamos pues a Belén a ver esto que ha sucedido, que el Señor nos ha anunciado. Vamos a tomar este pequeño texto para la reflexión de esta mañana. Versículos 13 y 14. En aquel momento aparecieron junto al ángel muchos otros ángeles del cielo que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra entre los hombres que gozan de su favor. Los ángeles lo primero que dijeron fue: gloria a Dios en las alturas. Estaban alabando a Dios por este excelente regalo que Dios le estaba dando a los hombres. Y enseguida dijeron: paz en la tierra. En la traducción del lenguaje, en la versión 60 dice la paz en la tierra y buena voluntad para con los hombres. En la nueva versión internacional que hemos leído ahorita dice: paz en la tierra entre los hombres que gozan de su favor. Hemos iniciado esta prédica hablando de guerras, de pleitos, de discusiones, y ahora veremos a unos ángeles que empiezan a cantar
y en su cántico traen una promesa. Esa promesa es paz en la tierra a los hombres que gozan del favor de Dios. Así es que lo primero que vamos a ver en esta mañana es, número uno, la paz de Dios no es para todos. La paz de Dios no es para todos. El texto dice claramente en la Nueva Versión Internacional, paz a las personas que gozan de su favor. En la traducción del lenguaje actual dice, y paz en la tierra para todos los que Dios ama. Y uno se pregunta, bueno, si los ángeles dijeron que este niño traería paz a la tierra, pues entonces, ¿por qué no estamos viviendo en paz? ¿Por qué seguimos con mucha guerra, con muchos pleitos? Lo estamos viendo en las fotografías. Y hay un evento. El texto dice puntualmente que paz en la tierra a los hombres que gozan del favor de Dios o los hombres que son amados por Dios. Y yo quisiera puntualizar esto porque es muy importante. La paz de Dios no es para todos. Ustedes me van a decir, ¿cómo? ¿No se estará equivocando? Pues fíjense que no. De hecho hay un versículo, Juan 3:16, que dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, pero dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el amor de Dios se hace evidente en la persona que cree en Jesucristo como Señor y Salvador. De tal forma que podemos explicar que el amor de Dios, Dios es amor, pero Dios en su plan eterno ha decidido hacer evidente su amor sobre algunas personas, no sobre todas las personas. De hecho, si ustedes se fijan en el pueblo judío, bueno, vinieron los ángeles y predicaron la paz, pero los romanos no vivieron esa paz. Los líderes judíos no vivieron esa paz. Bueno, Judas no vivió esa paz, no experimentó esa paz. La paz que Dios promete ante el nacimiento del Señor Jesucristo es una paz para los hijos de Dios, para aquellos que son sus discípulos. Y nosotros, queridos hermanos y amigos, que somos discípulos, que hemos creído en Cristo, debemos hacer esto. Debemos reconocer que la Navidad no es una época para vender y comprar más. La Navidad no es solamente tener fiesta para divertirnos. La Navidad no es solamente una celebración para dar y recibir regalos. La Navidad no es solo una reunión familiar para comer un delicioso pavo o unos romeritos. Es necesario reconocer que la Navidad es la llegada del Dios encarnado. Y en Juan capítulo 1 versículos 11 y 12, donde dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron y creyeron en él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que amigos, ustedes que están presentes, usted puede decirme, ¿usted ha creído en Cristo? ¿Ha depositado su confianza en él? Fíjense que hay un detalle. En la semana me tocó platicar con una persona que me habla maravillas del Señor Jesús. Eso es muy frecuente. Jesús, el gran profeta, el gran hombre, con grandes enseñanzas, que él hizo mucho bien a la humanidad. Pero no alcanzan a creer que Jesús es Dios mismo. Y hay un evento muy particular. ¿Se acuerdan del famoso Tomás? Tomás el incrédulo. Dice que cuando le dijeron a Jesús, le dijeron a los discípulos a Tomás, Tomás, nuestro maestro ha resucitado. Y Tomás dijo, si yo no metiere mi dedo en sus llagas, yo no voy a creer. Y en una de esas que Jesús se apareció, le dijo a Tomás, Tomás, ven, mete tu dedo en mis llagas. Y entonces Tomás cayó de rodillas y dijo, Señor mío y Dios mío. Esa es la culminación, ese es el clic donde nuestra fe embona con lo que Dios tiene para nosotros. Cuando nosotros logramos reconocer, no solamente tener admiración, sino cuando podemos entender que Cristo es Dios mismo hecho carne, nosotros mismos deberíamos de caer rodillas frente a Él, porque Él es el Dios que se hizo carne. Es la manifestación de la gloria de Dios para que nosotros podamos comprender la majestad del amor y de la gracia de Dios en nuestra vida. Fíjense, por esta razón encontré un pasaje en Lucas 2, un poquito más adelante del que leímos. Lo comparto brevemente con ustedes porque me llama la atención. Dice Lucas 2, 33 al 35. Después de que Jesús cumplió 40 días, fue llevado por sus padres al templo. Y había un hombre ahí, Simón, al que Dios se le mostró. Y Simón dio una profecía. Y Simón dijo esto:
Dice: José y María quedaron maravillados por las cosas que Simón decía del niño. Simeón los bendijo y le dijo a María: Dios envió a este niño para que muchos en Israel se salven y para que otros sean castigados. Él será una advertencia, una señal de advertencia, y muchos estarán en su contra. Así se sabrá lo que en verdad piensa cada uno. Si uno lo lee con atención, uno se queda, dicen los jóvenes, con el ojo cuadrado. ¿Cómo dice? Dios envió a este niño para que muchos se salven, pero para otros será castigo. Bueno, ahí en Juan 3, 16, 17 y 18 Jesús lo dice: el que cree en el Hijo de Dios no ha sido condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Queridos amigos, el primer punto de esa prédica es: Dios nos da de su paz, pero la paz no es para todo el mundo, no es para todo el orbe. La paz que está prometiendo Jesús en este momento es para aquellos que son sus discípulos, para aquellos que han depositado su confianza, han visto a Jesús como Dios encarnado y han reconocido en Él a su Señor y su Salvador. Por eso es que nosotros en muchas de las ocasiones de las reuniones insistimos. Y ahora mismo veo algunas caras de personas que no han estado mucho con nosotros. Y yo pregunto eso: ¿realmente tú has creído que Dios se hizo carne en la persona de Jesús? Porque si tú puedes creer eso, una de dos. Lo vimos en alguna predicación el año pasado. O tú estás loco. ¿Cómo vas a creer que Dios se hizo hombre? Por favor, eso suena a fábula. Bueno, ese es el decir de mucha gente. Y si tú realmente lo crees, lo único que te queda es caer de rodillas y adorarle y reconocerle en tu vida. Número 2, Jesús prometió darnos de su paz. Jesús prometió darnos de su paz. Y para esto me voy a ayudar leyendo en Juan 14, 27, que seguramente ustedes se lo saben de memoria. Encontré una versión que se llama Palabra de Dios para Todos y dice así: les dejo la paz, es mi propia paz la que les doy, pero no la doy como el mundo la da. No se preocupen ni tengan miedo. Me dio curiosidad, pero las palabras que Jesús decía tenían un profundo significado. Fíjense nada más lo que Jesús dice. Dice: les dejo la paz, es mi propia paz la que les doy. Y bueno, una vez más Jesús le está hablando a sus discípulos. No dice el pasaje que Jesús estaba delante de 5,000 personas y le estaba diciendo a los miles de personas esto. Jesús estaba con sus discípulos y le estaba diciendo: yo voy al Padre y yo no los voy a dejar solo, voy a dejar al Espíritu Santo, su Consolador, para que esté con ustedes. Y en el capítulo 17 Jesús ora por sus discípulos. Entonces, estas son palabras de Jesús a sus discípulos. No es para todo mundo. Es importante que usted se identifique como un hijo de Dios. Y vean lo que les dice: les doy mi propia paz, no es como la paz del mundo. Y entonces nos hace ir a la pregunta: entonces, ¿cómo es la paz de Dios y cómo es la paz del mundo? La paz de este mundo obviamente es algo efímero, es algo fugaz, que está basado en la duración y la permanencia de las cosas y de las personas que están con nosotros. Por lo tanto, si esa cosa o esa persona se desgasta, se acaba, se daña o mueren, entonces nuestra paz se derrumba junto con aquello que nosotros hemos puesto nuestra confianza. Y me da curiosidad porque meditando un poco digo: bueno, es que ahora son muy comunes las pastillas. Yo no sé si alguno de ustedes tome pastillas, pero tomamos pastillas para todo. Y una de las pastillas que buscamos es para estar en paz, ¿no? Hoy día usted va al psicólogo, va al psiquiatra y usted anda alterado de los nervios, anda tenso y anda con migraña y dice: tómese esa pastillita. Y no tomamos nuestra pastillita y en todo caso andamos un poquito como mareados durante el día, pero esa pastillita nos va a ayudar a que podamos estar en paz. Esa pastilla, esa paz representa la paz que el mundo nos da, pero es una paz fugaz, es una paz efímera, es una paz engañosa que solamente dura mientras tenemos aquello que tanto anhelamos. Obviamente, lo contrastamos con la paz que Jesús nos da. ¿Cómo es la paz que Jesús nos da? Bueno, la paz que Jesús nos da tiene su base en la esencia de lo que Dios es. Lo vimos hace unos domingos en una prédica.
Si Dios es infinita y eternamente sabio, su omnisciencia, si Dios, su poder es infinito y eterno, su omnipotencia, si Dios ha prometido estar con nosotros de manera infinita y eterna, su omnipresencia, y si Dios ha prometido su amor infinito y eterno, en eso está fundada la paz que Jesús nos promete. Es una paz que no se puede acabar, es una paz que no muere, que perdura por la eternidad. Y el Señor Jesús acaba diciendo en el texto que leímos: así que no se preocupen ni tengan miedo. ¿Por qué dice el Señor esto? Bueno, hermanos, seamos sinceros. El no se preocupen ni tengan miedo, bueno, buscamos lo contrario cuando vivimos en miedo y cuando estamos preocupados. Y resulta que cuando más andamos explosivos, ¿no?, que tantito nos tocan, que tantito escuchamos algo y explotamos. ¿Saben por qué? Porque andamos al full en nuestras preocupaciones o en nuestros miedos. Obviamente estamos como una llanta que en lugar de ir a 35 libras le ponen 50. Pues el día que se encuentra un clavito, esa llanta va a reventar. Y así nos pasa a nosotros. Por eso el Señor Jesucristo dice: yo les voy a dar mi paz, pero no se angustien ni tengan miedo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús sabe que el vivir preocupado, el vivir en angustia, va a hacer que nosotros podamos ser más explosivos. Y en tercer lugar, Jesús sabe que necesitamos de su paz. Jesús sabe que necesitamos de su paz. Voy a leer en Juan 16:33, está en su pantalla, acompáñenme. También es de la versión Palabra de Dios para Todos, y dice así: yo les dije esto para que encuentren paz en mí. En el mundo ustedes tendrán que sufrir, pero sean valientes, yo he vencido al mundo. Y yo le agradezco de manera personal al Señor Jesús que sea tan claro y tan directo en las cosas que nos enseña. Jesús no se anda con rodeos. Lo primero que Jesús dice es: en el mundo ustedes tendrán que sufrir. Queridos amigos, Jesús sabía que nosotros estaríamos viviendo estos tiempos en donde abundan los pleitos, las discusiones, las guerras, los pleitos entre las personas. Y me da curiosidad porque hoy día abundan los maestros o los predicadores que se esfuerzan en decir que cuando nosotros venimos a la vida cristiana vamos a dejar de sufrir. Se van a acabar los problemas, ¿no? Había un canto muy viejito que entonaba cuando era niño que decía: la vida del cristiano es alegre y feliz, la vida del cristiano es alegre y feliz, y se pasa cantando esta canción feliz. Lo bueno es que se quedó olvidada en el pasado, porque y la entonábamos sin saber, pero es una idea equivocada. Querido hermano, si usted mismo está pensando que el empezar a venir a la iglesia, que el acercarse a Dios es que entonces todo va a fluir, va a lograr el aumento, va a lograr el trabajo, su negocio va a ser exitoso. Mire, yo no dudo de la bendición de Dios, pero Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, y en ese plan están la bendición y el éxito, pero también están las pruebas. Porque lo hemos dicho en otras predicaciones, en la abundancia, en la bendición no crecemos, nos estancamos. Donde crecemos es en la prueba y en la dificultad. La primera cosa que Jesús dice es: yo sé que ustedes van a vivir en un mundo difícil. La segunda cosa dice, bueno, Él no nos está prometiendo que las cosas van a cambiar. Si ustedes ven el texto, no dice: y yo les prometo que yo me voy a encargar de que ustedes estén bien y que nada les falte. ¿Dice eso el texto? Y es lo que a veces nosotros acabamos metiéndole al texto, pero no dice eso el Señor Jesús. Lo que sí dice es que Él ha prometido nunca dejarnos solos, y lo primero que va a hacer es darnos de su paz. Un texto más que nos habla sobre la paz de Dios, que no podíamos dejarlo de lado porque es un texto memorable, es un texto que nos debemos aprender de memoria. Acompáñenme a leer, en la parte de arriba está en versión 60 y dice así: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Una vez más lo leo, dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y una vez más encontré esta versión de Palabra de Dios para Todos que está abajo. Léanla conmigo y me gustó mucho cómo lo dice. Dice: la paz de Dios hará guardia
sobre todos sus pensamientos y sentimientos, porque ustedes pertenecen a Jesucristo. Su paz lo puede hacer mucho mejor que nuestra mente humana. Hoy día están de moda los guaruras, ¿no? Creo que aquí nadie trabaja de guarura. ¿Alguien tiene guarura? Creo que no, ¿verdad? Todavía no. Algún día seremos famosos y ricos, tendremos guaruras. Pero bueno, ¿cuál es la figura de un guarura? Bueno, en otros países los guaruras son altos, robustos, atléticos, maestros de las artes marciales, maestros del manejo de armas, armados hasta los dientes, con chaleco antibalas, con casco. Eso es un guarura. Y un guarura está para guardar a alguien, para asegurarse que nadie va a tocar a esa persona porque tiene su guardia. Y viene esta imagen a mi mente cuando es el apóstol Pablo que escribe y dice: la paz de Dios hará guardia sobre todos sus pensamientos y sentimientos. Y ahora puedo entender por qué yo, como hijo de Dios, voy a experimentar paz. Porque Dios sabe que yo no puedo. Mi naturaleza carnal, mi egoísmo, mi envidia, los deseos de mi carne, tarde que temprano van a aflorar. Y va a llegar un momento en que va a brotar de mí el deseo de pelear, de reclamar aquello que yo quiero reclamar, o de sentir el miedo frente a la adversidad. Y dice el apóstol Pablo: es que Dios les ha puesto un guardián de sus pensamientos y sus sentimientos. Dice: porque ustedes pertenecen a Jesucristo. Y una vez más respondemos el primer punto. No está diciendo para todo el mundo, está diciendo para ustedes que pertenecen a Jesucristo. ¿Qué significa esta expresión de que la paz de Dios que sobrepasa? Bueno, significa que esa paz de Dios será mucho más grande que nuestras preocupaciones y nuestras necesidades. Significa que podemos estar en medio de una guerra, de un pleito, de un cáncer terminal, y su paz va a llenar nuestra mente y nuestro corazón para que podamos experimentar quietud en medio de la tormenta. Algunas ocasiones en la reunión dominical les digo: ¿cómo están? ¿Están contentos? ¿Están contentos porque ya no tienen problemas? A ver, levante la mano quien no tiene problemas. Fíjense que se los digo, breve paréntesis. Ahora que estoy como pastor me cuesta mucho trabajo, porque espero que no sea el caso de ustedes. Llegan personas a la iglesia y muchas veces llegan con una profunda necesidad, y se vale. Todos en algún momento llegamos al Señor porque tenemos necesidad de algo. Pero cuando ha pasado el tiempo y no vemos la respuesta de Dios, y oramos y vamos al ministerio de oración y ponemos nuestro motivo, y las hermanas se acaban las horas orando y pidiendo, pero no vemos la respuesta de Dios, ¿saben qué pasa? Nos desanimamos, porque decimos: Dios no me oye, Dios no me contesta. Y no hay nada más triste que una persona que deje de buscar a Dios, no porque ama a Dios, sino por el interés en su respuesta. Y si hay algo que debe de pasar, es que Dios va a usar los tiempos de prueba para madurar nuestra confianza en Él. Y estoy muy contento de haber podido haber estado con mi hermano Alfonso apenas el día viernes. Y al final tuve que preguntarle: Ponchito, ¿quién es Jesús para ti? ¿Dónde está Jesús? Y es increíble poder ver a una persona que está siendo consumida en su enfermedad y que guarda su confianza en una redención a través de su Señor Jesucristo. No es que amamos a Dios porque Él nos resuelve, porque Él nos hace el milagro. Amamos a Dios porque Él nos ha prometido algo, aunque no veamos en este momento su respuesta. En algunas ocasiones Dios va a obrar de manera extraordinaria. Mi papá hace 2 años mandó llamar a mis hermanos que están fuera de Acapulco para despedirse de ellos, porque él sentía que ya se iba. Y hoy día es un varón que a las 12 de la noche estaba viendo su concierto por televisión porque no tiene nada que hacer y porque tiene muchas energías. Mi mamita nunca se pudo recuperar y Dios se la acabó llevando por un fallo que tenía en su corazón. Dios obra de maneras misteriosas. Pero nuestra confianza no está en Él porque Él nos conteste, es cierto. Hay algunas ocasiones, yo se los dije,
Yo estuve 2, 3 días en coma, inducido, porque estaba a punto de morir. Le hablaron a mi papá y le dijeron: véngase porque su hijo no va a amanecer, o es probable que no amanezca. Y miren, aquí estoy. Esa es una obra de Dios. Pero cuando Dios diga: Joel, vámonos, es Joel, vámonos. Queridos hermanos, la paz de Dios no está supeditada a que Dios haga las cosas como yo espero. La paz de Dios está supeditada a su promesa de lo que Él hace, de su amor por mí. Yo quiero decir algo nada más. Cada vez que ustedes tengan duda, volteen a ver a la cruz del Calvario, porque la Biblia dice que la prueba más grande de amor de Dios por ti es Jesucristo en la cruz del Calvario. Así que, amigos, todos vivimos en circunstancias difíciles hoy día. Todos de alguna manera acabamos discutiendo. Son momentos áridos. Discutimos en el matrimonio, discutimos en la iglesia, discutimos con los hijos, discutimos con la familia, discutimos con terceros, discutimos con los jefes, con los patrones, con los empleados, con el gobierno. Peleamos casi a diario. A veces porque no queremos que nos quiten lo que ya tenemos, y otras veces porque queremos tener lo que todavía no tenemos. Otras veces peleamos para defendernos, y otras veces pues peleamos porque lo primero dicen que el que pelea primero es el que gana. Este mensaje es para nosotros preparando la Navidad año 2021. Si tú puedes reconocer en la persona de Jesús a tu Señor y tu Salvador, tú puedes estar seguro que la paz de Dios ha sido prometido a tu vida. Así que yo quiero invitarte, mi hermano, a que hacia el final de este año, encaminándonos a Navidad, haya el deseo en nuestro corazón de dejar de pelear. Les invito a que colguemos las armas, a que colguemos las uñas, a que colguemos el carácter amargo que a veces nos caracteriza, y que podamos vivir en paz con todos los demás. Si peleamos con los demás, no es porque sea culpa de los otros, no es porque el otro me provocó. Peleamos con los demás por lo que yo llevo en mi corazón. Y cuando Cristo viene a mi vida y Él transforma mi corazón, Él cambia la condición de mi corazón para que entonces de mí pueda salir algo que es más agradable a sus ojos. Así es que yo les invito a que festejemos la Navidad, pero conforme se acerca la fecha, ustedes hagan un propósito, y quisiera orar porque pusiéramos ese propósito en nuestro corazón. Señor, estoy cansado de pelear con mi esposo, con mi esposa, con mi hijo, con mi vecino, con quien sea. Ya no quiero vivir peleando. El cristiano no vive peleando. Claro, vive peleando cuando su carnalidad y cuando la maldad de su corazón aflora. Pero cuando buscamos que el Espíritu de Dios ponga de su paz en nosotros, nosotros podemos estar en paz con los demás. Recuerde que para pelear siempre se ocupan. Y si yo estoy en paz, no hay pleito. A lo mejor no voy a ganar, a lo mejor voy a perder, pero entonces voy a confiar en que Dios va a obrar en la situación que sea necesario. ¿Les parece si oramos ahí en su lugar? Cierren sus ojos y vamos a orar. Bendito Padre, gracias por tu palabra. Todos queremos tener tu paz. Estamos cansados de pelear, estamos cansados de discutir, y queremos experimentar esa paz que Cristo prometió. Es su paz, de la paz que Él tiene. No queremos la paz del mundo, que es efímera, que es fugaz, que se acaba. Queremos de la paz que es eterna, real, duradera. Señor, pero para eso queremos consagrarte nuestra vida. Queremos pedirte que tú tomes nuestra mente, nuestro corazón en tus manos. Queremos descansar en que tú eres el Dios todopoderoso, que todas las cosas que suceden en nuestra vida son porque están dentro de un plan divino. Nosotros dejamos de ver el plan divino y creemos que nosotros somos los que podemos, como dice el poeta, que podemos diseñar nuestra vida, podemos hacer nuestra vida porque tenemos esa capacidad, y eso no es cierto. Preferimos someternos a tu autoridad, preferimos disponernos para hacer tu voluntad y que tu reino sea real en nosotros. Yo ruego por mis hermanos presentes. Tú sabes quién está en este momento deseando con todo su corazón dejar de pelear. Para eso está la paz que viene de ti, para eso está el perdón que viene de ti. Que seamos limpiados en nuestros sentimientos,
que no podamos guardar rencor contra nadie, ni deseos de venganza, y que podamos pasar esta Navidad, el fin de este año y el inicio del año 2022 experimentando tu hermosa paz en nuestra vida. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén.